Aquí vamos a explicar sobre la herramienta de transformar y todas sus diferentes opciones. Vamos a comenzar primero con las opciones de mover, reflejar y escalar, y más adelante explicaremos distorsionar objetos, hablaremos de los puntos y paneles de control, así como la deformación de posición libre. Entonces, empezaremos por ubicar cuál es el menú de transformar. Podemos encontrarlo bien aquí. Tenemos algunas opciones como escalar, deformar, etcétera, algunos otros cambios. Y también el de abajo que tiene la herramienta de transformación libre, o esta última que veremos que es la de deformación de posición libre. Igualmente podemos irnos al menú del lado derecho, que podemos ver esta herramienta de transformar con algunos controles. Como hemos visto, el ilustrador tiene varias maneras de acceder a los menús, y en objeto también en la primera opción desplegamos la parte de transformar. Voy a seleccionar un objeto con la herramienta de selección V, y aquí nos despliega en transformar, mover, rotar, reflejar, escalar y distorsionar. Vamos a empezar por esta primera parte. Entonces comenzaremos con el panel de mover. Entonces seleccionamos el objeto y aquí a la par tenemos las teclas que es V, Enter, y me sale un diálogo que es mover. En la parte de mover yo puedo tomar decisiones para moverlo a la horizontal, a la vertical, o una distancia en general. Inclusive me da un ángulo que sería ya la parte de rotar. Voy a decirle cancelar, y para que este ejercicio podamos controlar mejor nuestros elementos, vamos a pasar las reglas a centímetros. Para poder ver la parte de las reglas que están aquí arriba, yo he colocado comando R y que podemos visualizar las reglas. Y si nos vamos al extremo superior izquierdo, con control, yo puedo abrir el diálogo y cambiar la medida. Vamos a ponerle en centímetros. Y entonces en esta parte, nuevamente presiono V-Enter, me sale el cuadro de diálogo para mover la herramienta o para mover el objeto, y le voy a pedir que lo mueva 2 centímetros en la horizontal y 1 centímetro en la vertical. En este cuadro de diálogo yo tengo el check de preview, quiere decir que voy a visualizar qué es lo que le estoy colocando antes de darle OK. Y 0 en la vertical. Entonces, en este punto le puedo decir OK. Tengo dos opciones: o muevo el objeto o copio el objeto. Vamos a hacerlo con copiar. Entonces vamos a poner quizás más distancia, 4 centímetros, 0 en la vertical, y le voy a pedir que copie. Entonces me va a generar dos objetos. Vamos a volver a hacerlo, V-Enter, pero en este caso no le vamos a pedir que copie. Entonces van a ver que no va a dejar el objeto anterior, sino que va a mover este objeto. Voy a regresar un momento para que sea más visible y lo vamos a colorear de naranja, V-Enter. Entonces el que está moviendo es el naranja. Voy a darle comando Z para volver a verlo, y si le doy V-Enter y copiar, me duplica el objeto. Entonces, esta sería una opción de mover y reflejar. Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy creando un patrón, vamos a dibujar un pequeño círculo, yo puedo decidir, esta es una manera de hacerlo, copiar. Sabemos que con comando D repito la operación anterior, y por ejemplo, ahora para crear este patrón hacia abajo o este motivo que estoy generando, V-Enter, le digo que en la horizontal ya no lo mueva, pero sí a la vertical, por ejemplo. Ahí me está haciendo un preview y le pido copiar. Entonces puedo yo, con comando D, duplicar todos los elementos que están en mi cuadro. Los estoy seleccionando para borrarlos y vamos a la herramienta de rotar. En un círculo claramente no veríamos que rota. Sin embargo, lo voy a duplicar colocando Alt-Shift para duplicar el objeto, y vamos a hacer uso de algunas de las herramientas que ya hemos explicado, como es el buscatrazos.
y le voy a pedir que me genere la intersección. Entonces voy a colocarlo por aquí y voy a pedirle, me voy a acercar un momento, voy a presionar entonces R de rotar, Enter, y me abre el cuadro de diálogo. Y a lo mejor le voy a pedir que lo rote cada 60 grados. Y le voy a pedir copiar. Y con comando D vuelvo a generar la misma selección. Entonces tengo de esta manera, voy a presionar comando Y para que se pueda ver cómo lo que generó fueron 3 objetos con la rotación de 60 grados. Este fue el primero, después lo rotamos 60 y luego lo volvemos a rotar. Esa es una herramienta muy importante para la construcción, por ejemplo, de identidad gráfica, pictogramas, ilustración vectorial, porque muchos de los elementos son radiales y esta herramienta me permitiría hacerlo con base en una decisión específica. Voy a volver a hacerlo, quizás vamos en este caso a alargarlo mucho más. Estoy presionando R, Enter, y quizás aquí simplemente digámosle que a los 90 grados. Y le pedimos copiar. Entonces me empieza a generar esta relación entre las formas. Vamos ahora a la parte de reflejar. Igualmente un círculo no me daría ninguna vista de un reflejo, pero vamos a nuevamente practicar un poquito de las herramientas que hemos utilizado antes. Entonces presiono M, voy a generar un rectángulo y voy a restarle el rectángulo al círculo. Aquí está. De esa manera tengo la mitad del círculo. Voy a presionar O, Enter, que me va a dar el reflejo, y el reflejo me da un cuadro de diálogo y las opciones de hacerlo horizontal, vertical. Horizontal no se vería, ¿verdad? Porque es simétrico horizontal, tanto la parte superior e inferior en realidad no se alcanza a distinguir, pero vertical sí. O le puedo decir que lo refleje en un ángulo, por ejemplo, de 30 grados. Y ahí hace la reflexión. Entonces vamos a pedirle vertical, que es el que es bastante notorio, y le pido copiar. Entonces tengo aquí ya el elemento reflejado, ¿no? Este es porque lo había duplicado para que se viera con respecto del primero y el que reflejé que se genera a la par, que es este que está aquí. Entonces, aquí tendríamos un elemento de reflejar. En ilustraciones que son simétricas nos pueden ayudar bastante porque podemos construir solamente la mitad de una ilustración y después reflejarlo para tener el resultado final. Por último tenemos el de escala. Ese es escala, entonces colocamos S, Enter, y me va a dar una escala uniforme o no uniforme. Pongámosla primero uniforme al 50%. Y todavía no le estoy dando OK, simplemente le estoy avanzando en el preview. Entonces tengo una escala uniforme al 50%, a lo mejor no la quiero uniforme, entonces puedo decidir que en la parte horizontal se quede en la misma medida y en la vertical haga la transformación o la escala al 50%. Vamos a explicar la otra parte del diálogo y que es una parte que muchas veces en la parte, cuando diseñamos identidad gráfica es bien sensible. Digamos que yo tengo este elemento y lo he diseñado con un grueso de línea que la podemos manipular aquí en el icono de las líneas de stroke, de trazo, y aquí yo puedo manipular el ancho. Vamos a ver qué sucede al manipular esos elementos del cuadro de diálogo de la escala. Entonces presiono S, Enter. Digamos que le voy a pedir de manera uniforme que lo reduzca al 30%. En este momento, tanto la escala
de las esquinas como de las líneas y los efectos es uniforme, o sea, igualmente se va a escalar. Si yo elimino esto, vean que mantiene el grueso que yo determiné al inicio. Entonces, es muy importante esto porque puede cambiar totalmente un diseño, un pictograma. Lo más normal o lo más frecuente en uso es que también escale las líneas. Pero si de pronto están haciendo una ilustración y al reducirla ven que modifica el ancho que ustedes habían determinado en proporción, puede ser porque este cuadro de diálogo tiene esta selección. Entonces aquí vamos a pedirle que copie. Entonces vean que escaló el tamaño, pero también escaló el borde. Vamos a hacer la otra opción. Entonces S Enter, pero en este caso que no escale los bordes y le pedimos copia. Entonces, mantiene el mismo borde del objeto grande original, pero lo reduce en tamaño, ¿no? En esta parte de escala. Vamos a avanzar a distorsionar los objetos. En la parte de distorsión, o perdón, quizás antes de avanzar a distorsionar, sí decirles que el panel de información de todas estas escalas también lo podemos encontrar en la parte superior derecha. Al presionar aquí, nos da las opciones. La primera es de posición, la segunda es la escala y después tenemos la rotación y la distorsión en esta parte, que aún no la hemos explicado, ¿no? Entonces, vamos a repetir algunos de los ejercicios que hicimos antes para que veamos cómo podemos entrar por las teclas rápidas, por el cuadro de diálogo de objeto, o podemos aquí determinar que queremos que este objeto mida 3 por 3 centímetros. Si queremos que no nos cambie la proporción, entonces activamos el candado. Y al activar el candado, yo elijo, cambio una medida y me va a cambiar la proporción de la siguiente. No tuve que digitarla. Voy a dar comando Z. Ahí, perdón, que tengo que darle comando Z aquí afuera. Transformar. No le voy a poner el candado y entonces aquí yo puedo determinar que la primera medida sea 3, pero la segunda quede igual, ¿no? Entonces no hace esa modificación proporcional. Otra de las variaciones que aquí podríamos encontrar es esta decisión, este pequeño recuadro que me va a decir a partir de qué punto de registro puedo hacer yo los cambios. Entonces puedo decirle que lo haga a partir de la esquina, que lo haga a partir del centro, sobre todo en la parte de rotar es bien sencillo. Digamos ahí. No hicimos la parte de rotar, entonces vamos a explicarla aquí. Le voy a pedir que lo rote. Vamos a pedirle primero que lo rote en el centro 90 grados. Ahí está. Voy a duplicar nuevamente el elemento y le voy a pedir que lo rote en la esquina 90 grados. Entonces vean que tomó en el primero, tomó el centro para hacer la transformación y en el segundo tomó la esquina. Voy a volver a hacerlo por aquí con otro criterio. Vamos a pedirle ahora que lo transforme a partir del punto inferior derecho. Entonces selecciono el recuadro, le pido transformar y que lo transforme a partir del punto de registro abajo, al punto inferior derecho, 90 grados. Entonces hace el giro 90 grados con base en esta esquina. Y ahí podemos, pues, con la práctica principalmente, empezar a tomar decisiones más rápidas de la construcción de nuestros proyectos. Vamos ahora a avanzar a la parte de distorsión, que no la hemos explicado. Aquí en este diálogo, voy a dejar aquí la imagen, podemos entrar a partir de nuestra tabla de herramientas del lado izquierdo
y lo vamos a encontrar al presionar. Aquí tenemos escala, pero también tenemos la distorsión. La distorsión lo que hace es, como el dibujito lo indica, el icono lo indica, es una vez que hacemos clic y arrastramos el mouse, podemos modificar la herramienta. Aquí lo estoy haciendo de forma muy libre. Pero yo puedo presionar Shift y veremos que la distorsión me la hace a la derecha, a la izquierda, pero manteniéndose sobre la línea 180, 45 o 90 grados. Y vas a generar aquí una distorsión. ¿Qué quiere decir? Que de pronto a lo mejor estoy trabajando alguna ilustración, voy a hacer algo apenas un poco más complejo. Digamos que tengo aquí un elemento, vamos a hacerla no tan simétrica, y a lo mejor en este elemento generamos una pequeña distorsión. Entonces puedo yo seleccionar todo y entonces hacer alguna transformación. Por ejemplo, un auto podría estar avanzando o a nivel simbolismo puedo yo aplicarle diferentes intenciones a mi ilustración. Entonces, aquí que dejamos esto. Bueno, hemos explicado los nuevos 9 puntos de control. Voy a tomar, esta es una ilustración con base en un trabajo análogo, manual que realicé y que después llevé a la parte de vectores. Entonces, igualmente aquí podríamos, con los puntos de control que están en la herramienta de transformación, poder cambiar la escala, la rotación. Vamos a cambiar aquí la escala. Le voy a poner el candado porque no quiero que cambie la forma de la fresa. Y a lo mejor le pido que sea la mitad del tamaño, un poquito más, 6, y que lo gire 45 grados. ¿Okay? Entonces, eso me podría permitir generar patrones de todo tipo. Vamos a pedirle ahí que lo vuelva a girar. O de forma también manual, como habíamos dicho, con R Enter, y yo lo puedo girar. Vamos a hablar de esta otra herramienta que es la deformación de posición libre. Es posible que no muchas personas lo utilicen o quizás en una primera etapa no necesariamente resuelvan de esta forma. Sin embargo, es una herramienta muy interesante cuando uno va avanzando en ilustraciones más complejas. Esta se encuentra en el tablero de las herramientas del lado izquierdo y tiene este pin, ¿no?, que vemos aquí. Nosotros al presionar el pin, el programa de forma inmediata e intuitiva nos va a generar, como vemos, estos puntos que están aquí. Estos puntos lo que representan son una sugerencia de dónde podemos empezar a deformar esta imagen y nos construye una malla de edición. Esta herramienta, el propósito es un poquito llegar a seleccionar elementos, o sea, ir a los puntos que nos sugiere la herramienta y poder hacer una transformación de todo el elemento. Esta herramienta, por ejemplo, para crear GIFs, puede generar realmente ya una intención muy interesante de lo que podemos crear. Ahí la herramienta tiene opciones para editar todas estas mallas, por supuesto. Sin embargo, aquí en esta parte de edición compartiremos cómo podemos transformar de una manera muy dinámica, muy libre, lo que sería la ilustración. Voy a dejarla aquí. Y este es un objeto que está agrupado. Entonces, al agruparlo podemos hacer eso, pero al desagruparlo, objeto, desagrupar, yo lo había desagrupado, puedo seleccionar cada elemento individual y hacer ediciones, ¿no? Entonces, esta es una ilustración que no tiene mucho detalle, pero si tuviéramos detalle en los ojos, en el volumen, por ejemplo, de todo el cuerpo de este personaje, pues todo se deformaría con esa vista, ¿no? Y podría yo crear GIFs animados o alguna intención del personaje.
Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces tenemos aquí como inspiración una pizza y voy a empezar a utilizar no solo las herramientas de transformación, sino también las herramientas de buscatrazos que hemos ya visto. Muy posiblemente uno debería tener un boceto a partir de aquí. Sin embargo, me voy a permitir construir de manera más libre algunas opciones para este material. Entonces vamos a comenzar por un círculo, el de la esfera. No lo voy a rellenar. Y voy a la herramienta de escala. Entonces, decíamos también por aquí, objeto, transformar, escala, o S, enter, y le voy a pedir que lo transforme al 90%. O quizás un poquito menos, 85% para que sea más notorio. Y no le voy a decir OK, sino copy. Voy a aplicar cambios en opciones que reduzca ambas cosas y le pido copy. Entonces voy a tener ya el borde de mi pizza, ¿no? De alguna manera. Si yo veo que no quería tanto, que no quiero tanto borde, entonces puedo con Shift y opción agrandar y reducir hasta el punto que yo quiero, ya con los controles de la imagen. Entonces tenemos aquí como un primer trabajo. Vamos a hacer la parte de nuestras hojas y la vamos a usar con la herramienta de reflexión. Entonces voy a dibujar la mitad de la hoja con mi pluma. Claramente podría como hacer un poco más elaborado el diseño. Entonces aquí vamos a hacer una hoja que tenga un poco más de forma en la parte superior y editamos un poco los nodos. Entonces, hemos dicho que la herramienta de reflexión es con O. Selecciono. Vamos a hacer esto un poquito para acá. Selecciono y presionamos O, Enter. Y le pido que sí, que me lo refleje en la vertical. Y le pido copiar, ¿no? Porque quiero mantener la otra forma. Entonces, voy a generar una división porque quiero que esto quede perfecto. Entonces, voy a dividir en objeto. Desagrupo porque al dividir me las agrupa, perdón. Y aquí puedo borrar los elementos que me están sobrando. O sea, utilizo la misma forma. Y aquí todo lo que restó lo puedo ya sumar. Entonces voy construyendo un poquito las hojas. Sin duda puedo hacer una construcción un poco más elaborada, pero vamos a empezar por colocar esto. Yo podría con el puntero, que es esta herramienta que explicaremos con un poco más de detenimiento en otro video del color, perdón, tomar color. Vean que tengo seleccionada mi hoja. Vengo al puntero y selecciono la hoja y tomo el color. En este caso, igualmente, cuando hablemos más del color, hablaremos de los modos de color. Entonces, estamos nada más solamente para tenerlo presente y recordarlo más adelante. Si abro yo aquí mi diálogo, voy a ver todos estos porcentajes que me está generando, ¿no? Que no necesariamente podrían ser los finales de una ilustración. Yo puedo venir y editarlos. Entonces, vamos a rotar esta imagen. Y podemos rotarla a 72 grados para que tengamos 5 más o menos. Voy a hacerlo desde una esquina, que igual las voy a manipular de forma manual. Ahí está. Entonces, R, Enter, los 72. Y le pido que lo copie. Y con comando D voy a generar el resto de las hojas.
Ahora voy a separarlas y puedo generar todo este ritmo que pudiera ver aquí. Si yo quisiera que esto fuera exacto, quizás en este proyecto no necesariamente, pero vamos a aprovechar para explicar otra manera de hacerlo más exacto. Voy a borrar, me voy a quedar con la primera y yo tengo aquí, si hago comando Y, voy a ver el centro de mi pizza. Entonces voy a colocar el elemento donde yo quiero, quizás ahí puede ser, y voy a hacer un giro aleatorio. Pero cuando doy R, y aquí contaremos otra parte, este centro, perdón, antes de girarlo, este centro, lo voy a llevar al centro de la pizza, por ejemplo. Y cuando yo giro, está tomando ese como referencia. Entonces, ahí presioné para tenerlo a 45 grados, presioné Shift. Y nuevamente con comando D, hago todo el ejercicio radial. Voy a presionar comando Y y ya tengo aquí. Quizás es mucha albahaca, pero vamos a dejarla ahí. Vamos a ir ahora al otro elemento que es el salami. Entonces, para el salami, voy a aprovechar para hacer alguna textura que sea un patrón y aprovecharemos como para recordar algunas herramientas que ya hemos visto. Quizás aquí. Entonces, con L, que es la herramienta de círculo, voy a hacer algunas zonas un poquito más claras. Y con Y estoy copiando un color más claro todavía. Me puedo acercar y decidir copiar un color más claro. Vamos a ver. Y ahí está. ¿No? Entonces, voy a contarte nuevamente qué fue lo que hice. Hice un círculo. Perdón. Hice un círculo. Presioné el gotero y me trasladé a la zona clara que yo quería dibujar, por ejemplo aquí. Entonces voy teniendo una textura dentro de el peperón. Quizás aquí lo tomé de afuera para que se viera, pero también puedo referirme solamente a los colores que tiene. Entonces lo voy a hacer por aquí. Voy a determinar mi color de esta manera y vamos a hacer un par más para darle la textura. Ahí podemos presionar ese Enter y pedirle que sea 85 o 50 grados. Entonces empiezo a jugar con la textura como tal. Voy a agruparla. Nada más ahí hay que tener cuidado de no seleccionar la parte de afuera, solamente este elemento. Y aquí necesito enviarlo hacia atrás. Enviar atrás. En este momento no estamos usando muchas capas. Y aquí yo puedo jugar un poco con la ubicación de los diferentes o puedo crear un patrón dependiendo de cuál es la intención del diseño. Lo último que vamos a hacer va a ser partir vamos a darle un poquito de color al resto de elementos. Ver con el teclado otra herramienta, digamos que estamos ahí. Si quisiéramos, podremos agregarle un poquito de jitomate, un poquito de queso, a lo mejor otros elementos. Entonces, voy a seleccionar el borde. El borde es el que tiene que estar hasta atrás. Entonces, primero le voy a colocar un color con el puntero. Tomo nuevamente de mi ilustración. En objeto, organizar, enviar hacia atrás. Y luego la otra, quizás un color un poco más oscuro, por aquí. Selecciono tanto, digamos, la base como la orilla. Y envío todo hacia atrás, ¿no? En este primer síntesis de lo que podría ser una pizza.
Voy a mover un poquito de estos porque estos no deberían de ser tan organizados. Los hicimos muy organizados para efectos de explicar otras opciones de la herramienta. Pero quizás por aquí hacer unas rodajitas un poquito más pequeñas. Y distribuimos, ¿no? En una síntesis. Sin duda, detenernos a hacer el detalle de las hojas, el detalle del mismo pepperoni nos da otras opciones, ¿no? Totalmente. Vamos a partirla entonces. Entonces voy a dejar esta opción aquí agrupada. Voy a duplicarla. Y vamos a hacer una línea sin el cuadro de diálogo, simplemente de forma manual con Shift. Vamos a asegurarnos de que esa línea tenga color de borde para ver qué estamos haciendo por ahí. Y aquí le vamos a dar que nos la coloque al centro. Tengo esta que igualmente explicaremos en otro video, esta herramienta para centrar. Entonces, al centro y al centro. Entonces, seleccionamos la línea que va a ser por donde va a partirse la pizza. Le damos R Enter. Podemos hacerlo a 45 y obtendríamos 8 porciones, o a 30 y obtendríamos 12 porciones. Quizás podemos hacerlo 45, puede estar bien para ver. Y le pedimos copiar. Y con comando D repetimos la operación. Seleccionamos todo este objeto y vamos a dividirlo. Y le vamos a pedir objeto que la desagrupe. Cuando aplicamos el buscatrazos o Pathfinder nos va a agrupar. Entonces, para modificar el resultado hay que desagrupar. Entonces, yo aquí puedo, con comando Y, voy a poder ver que ya están partidos los diferentes elementos, ¿no? Y que puedo de pronto agruparlos, porque desagrupa realmente todo el resultado. Entonces, voy a seleccionar una tajada aquí, un poquito más. Vamos a revisar si realmente la está seleccionando. Comando G o objeto agrupar. Me voy al modo de color. Es posible que al moverlo algún elemento no esté incluido. Vamos a revisar realmente esa parte. Aquí quedó un pedacito y otros por aquí. Entonces volvemos a seleccionar las partes que nos estén haciendo falta. Agrupamos. Y aquí es posible que nos trajimos otra más. La desagrupamos. Y está aquí ya nuestra tajada, ¿no? De esa manera podríamos ir una por una para identificar o para agrupar nuevamente cada una de las diferentes rebanadas y poder, digamos que si quisiéramos una construcción un poco más elaborada de lo que podría ser aquí nuestro objeto, nuestro proyecto. Aquí lo estoy haciendo con esta herramienta de selección libre. Y también puedo revisar si algunos de estos elementos, que en este caso fue este pequeño punto, ahí está. Agrupamos y podemos ya ir separando. Bueno, gracias. Y yo sé que aquí hay varias cosas que podemos practicar. Un ejercicio muy interesante puede ser elegir, por ejemplo, un proyecto de pizza diferente con diferentes ingredientes y probar a rotar, a reflejar, a escalar, a transformar y también combinarlo con el buscatrazos. Bueno, muchas gracias.